Justos entre las naciones. Es el galardón máximo que entrega el Estado de Israel a aquellas personas de confesión no judía o extranjera que muchas veces arriesgando su propia vida o yendo contracorriente de forma altruista salvaron la vida de muchos judíos durante el Holocausto nazi. Justos entre las naciones son alrededor de 23.000 personas de diferentes partes del mundo, algunos renombrados y otros poco conocidos. Unos utilizaron su poder como diplomáticos, políticos, empresarios, figuras públicas para salvar a miles, tal vez colocando su puesto y fama en peligro. Otros, en cambio, en el anonimato y la sencillez, y arriesgando hasta su propia vida y libertad, lograron la salvación de unos cuantos. Todos ellos merecen una distinción y puesto en la historia, por tan maravillosa hazaña, pero en este video mostraremos solo 10, tal vez los más asombrosos, y que en lo personal me cautivaron. Bienvenido a las 10 personas que salvaron judíos de maneras asombrosas durante el Holocausto nazi. Gino Bartali fue un ciclista italiano profesional que consiguió 91 victorias, ganador 2 veces del Tour de Francia y 3 veces del Giro de Italia. Gino Bartali se valía de su bicicleta para esconder la documentación necesaria para sacar a los judíos de Italia, y así, bajo apariencia de simples entrenamientos, llevaba los papeles de un lado a otro. Bartali era símbolo del Partido Nacional Fascista que lideraba Mussolini, y nadie se imaginaba que pertenecía a una organización dedicada a salvar vida a los judíos italianos, que los alemanes querían enviar a los hornos crematorios. A pesar de la interrupción del calendario ciclista por culpa de la guerra, Bartali seguía entrenando, poniendo su vida en riesgo, pero llevando debajo de su sillín documentos y pasaportes necesarios para que los judíos se escondieran en algunos monasterios italianos. Durante 1943 y 1944 recorrió las carreteras en esta delicada misión, donde además gracias a estos entrenamientos kilométricos le valieron el Giro de Italia y el Tour de Francia. Lo más asombroso de este ser es que nunca dijo nada de lo que hizo. Fue hasta pasada su muerte, donde gracias a un diario, los hijos de Bartali se dieron cuenta de las hazañas de su padre, quien salvó la vida de cerca 800 judíos. Eugen Lasowski fue un médico y pediatra polaco, quien descubrió junto a un amigo, el Dr. Matulewicz, que mediante la inyección de una vacuna de bacterias muertas en una persona sana, esa persona tendría un resultado positivo en el análisis de la epidemia del tifus, sin experimentar los síntomas. Los dos médicos urdieron un plan secreto para salvar a los judíos de la exterminación nazi. Entonces Lasowski había creado una falsa epidemia de tifus, la cual a los alemanes les aterrorizaba debido a su gran expansión de contagio. En la ciudad de Roswado y sus alrededores salvaron a 8.000 judíos de la persecución nazi. Utilizó la ciencia médica para engañar a los alemanes y salvar a judíos y polacos de la deportación a los campos de concentración nazis. José Arturo Castellanos fue un militar y diplomático salvadoreño, también llamado el héroe latinoamericano, el Schindler salvadoreño, que bajo un riesgo personal, sin lucrarse y contra la oposición de su gobierno, mientras era cónsul del Salvador en Ginebra, ayudó a salvar a 50.000 judíos de la persecución nazi, dándoles papeles falsos y acreditándolos como ciudadanos salvadoreños. Los documentos emitidos por Castellanos ayudaron a miles de ciudadanos de Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia y Rumania. Es el primer centroamericano en ser nombrado justo entre las naciones. Gilberto Bosques fue un profesor, periodista, político y diplomático mexicano. Con la ayuda de Gilberto Bosques, más de 40.000 refugiados judíos y republicanos españoles que vivían en Europa durante el Tercer Reich consiguieron abandonar el continente asolado por la Segunda Guerra Mundial. El diplomático cumplió órdenes del presidente mexicano Lázaro Cárdenas y facilitó la huida de miles de inocentes ante la persecución política que afrontaban en España tras la derrota de los republicanos en la Guerra Civil Española. Lo consiguió falsificando sus documentos para que pudieran marcharse para México. Era tan grande la afluencia de refugiados que buscaron una visa mexicana que Bosques alquiló 2 castillos, el de Reinarde y el de Montgrand,
para convertirlos en centros de asilo mientras se arreglaba su salida hacia México. Entre 800 u 850 fueron alojados en uno de los castillos, mientras que en el otro quedaban 500 niños y mujeres. Poco a poco fueron saliendo los exiliados, a los cuales el gobierno mexicano les ofreció la nacionalidad mexicana de inmediato, en caso de que quisiera adoptarla. Familias enteras se salvaron gracias a la política exterior mexicana, pero la labor de Gilberto Bosques en París cambió el destino de al menos 20.000 republicanos españoles que huyeron a Francia tras la Guerra Civil. En el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, Bosques no solo salvó la vida a judíos y republicanos españoles, sino también a miles de polacos, italianos y yugoslavos, por lo que finalmente fue arrestado en 1943 por los oficiales nazis. Sin embargo, logró sobrevivir al ser intercambiado por prisioneros alemanes. Una vez terminada la guerra, Bosques siguió con su carrera diplomática, trabajando en Portugal, Suecia, Finlandia y Cuba. Pío XII. En una ocasión, y contrario a lo que la gente suele pensar de la Iglesia Católica, durante el Holocausto nazi, Einstein dijo: siendo un amante de la libertad, cuando llegó la Revolución Alemania, miré con confianza a las universidades, sabiendo que siempre se habían vanagloriado de su devoción por la causa de la verdad. Pero las universidades fueron acalladas. Entonces miré a los grandes editores de periódicos, que en ardientes editoriales proclamaban su amor por la libertad. Pero también ellos, como las universidades, fueron reducidos al silencio, ahogados a la vuelta de pocas semanas. Solo la Iglesia permaneció de pie y firme, para hacer frente a las campañas de Hitler para suprimir la verdad. Antes no había sentido ningún interés personal en la Iglesia, pero ahora siento por ella un gran afecto y admiración, porque solo la Iglesia ha tenido la valentía y la obstinación de sostener la verdad intelectual y la libertad moral. Debo confesar que lo que antes despreciaba, ahora lo alabo incondicionalmente. El Papa italiano Eugenio Pacelli, según el diplomático israelí Pinchas Lapide, fue el responsable de salvar al menos 700.000 a 800.000 judíos. El Papa, por medio de una red secreta, acogía a los judíos en monasterios, iglesias y hasta en la propia sede vaticana, donde les daba pasaportes, documentos falsos y dinero, para así posteriormente sacarlos fuera de las manos alemanas. Según historiadores como Joseph Lichten, en septiembre de 1943, el Papa ofreció bienes del Vaticano como rescate de judíos apresados por los nazis. Según Gary Kropp, investigador de la vida de Pacelli, sostiene que Pío XII, en su afán por salvar judíos, llegó a rescatar a algunos vestidos como monje franciscano cuando recorría las calles de Roma. Se dice también, según la monja Sor Pasqualina Leger, que declaró bajo juramento que Pío XII practicaba exorcismos a distancias a Hitler. Según historiadores como Kurzmann, el Papa estuvo involucrado en proyectos de algunos generales alemanes de expulsar a Hitler del poder. Y por último, quienes manifiestan que Pío XII fue neutral en el asesinato de judíos, según historiadores y expertos como Peter Gompel, Joseph Müller, Robert Kempe, Bernard Henry Levy, señalan que una denuncia pública contra el Holocausto por parte del Papa no habría salvado ni una sola vida, sino que habría incrementado la persecución contra el pueblo judío y además contra los sacerdotes, obispos y comunidad católica, que además utilizaban las iglesias y monasterios, que en ese tiempo eran campo neutro de guerra, para ocultar a muchos judíos.